Amigos, los que están viendo a través de la señal de YouTube, 13:32 minutos, estamos en vivo. Ya tenemos la presencia en el estudio de nuestro primer invitado, Gerardo Cabrera Semerlián, y vamos a adentrarnos junto a él en lo que es el mundo de la calistenia. Primero le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Para los que están mirando por nuestra señal de YouTube, verán que tiene una contextura física un tanto fibrosa, Gerardo. Vamos a tratar de que se sienta cómodo, que no se enoje. Manuel me dijo, vamos a no hacerlo enojar, me dijo. Que no se enoje, que esté a gusto, porque se va a complicar un poco, porque entre Alejandro y yo me parece que no vamos ni para atrás. No, bueno, dejando un poco la broma a un costado, vamos a adentrarnos en lo que es el mundo de la calistenia. Tenemos una idea, hemos investigado, pero preferimos que lo explique Gerardo. ¿En qué consiste la calistenia, esta disciplina deportiva? Bien, la calistenia es una modalidad de entrenamiento que utiliza más que nada la base del cuerpo humano. O sea, uno tiene que dominar las capacidades físicas usando el propio cuerpo, el peso corporal. Por ejemplo, hay gente que hoy en día cree que es un término muy nuevo, nunca lo escuchó, es complicado. Pero, por ejemplo, uno va al Palacio Legislativo, uno va a la Rambla de Pocito, de Punta Carretas, en la Ciudad Vieja, y hay barras para hacer dominadas, hay paralelas, uno puede hacer sentadillas, uno puede hacer lagartijas, puede hacer abdominales. Esos ejercicios entran en la calistenia. Toda la forma que tienen de el cuerpo humano de usar la fuerza, la resistencia, esas capacidades físicas se trabajan más que nada con el propio peso corporal. Eso es calistenia. No se necesita, digamos, ningún artículo con peso extra, como por ejemplo puede ser la halterofilia, para poder desarrollar la disciplina. Con el peso corporal es suficiente. Exacto, es una de las bases. Después también se le puede agregar peso. Normalmente los calisténicos, o también la gente de musculación que usa la calistenia como método de entrenamiento, puede usar cinturones con lastre. Es un cinturón que se ajusta con una cadena y se le pone determinadas pesas para agregarle dificultad. O un chaleco, el famoso chaleco lastrado, que es como usan los militares o los policías para agregar más dificultad al ejercicio. Pero la disciplina en sí no, o sea, al momento de competir no se utiliza ese tipo de accesorios. Exacto, al momento de entrenar o en algunas modalidades de competencia es simplemente el peso corporal. El peso corporal. Entonces esto se puede dividir por categorías, es como en otras disciplinas, va por pesos físicos, categorías, o cómo es. Depende del tipo de competencia. Por ejemplo, yo actualmente competí en una modalidad que se llama circuito de resistencia o endurance en inglés. Esto quiere decir que en algunas modalidades de competencia no hay diferentes clasificaciones. Es simplemente hay que hacer un circuito con determinada técnica, determinada cantidad de repeticiones, y aquel que termina el circuito en menos tiempo es el vencedor. No importa el peso físico que tenga. En la mayoría de modalidades no importa. No importa. En otras categorías sí importa y hace una discriminación. Una separación por categorías. Exacto. De peso. Puede ser, normalmente el sistema más utilizado es más 75 kilos, menos 75 kilos. Pero no varían los ejercicios, varía solamente el peso corporal. Exacto. ¿Y en qué consiste un poco la calistenia? ¿Vos a dónde fuiste a competir? ¿Dónde te consagraste campeón? ¿Cómo llegás a esta disciplina, la calistenia? ¿Qué base tenías vos? Bien, yo soy ex gimnasta de la selección. Yo competí por Uruguay y por el Club Olimpia desde 2008 hasta el 2019. En 2020, por el tema de la pandemia, seguí entrenando un tiempo, pero no competía. Y en 2021 dejé de entrenar en gimnasia olímpica. La gimnasia olímpica y la calistenia reúnen ciertas condiciones físicas muy parecidas. Esto nos da la capacidad a los gimnastas, o a los ex gimnastas en mi caso, de adentrarnos en deportes o en prácticas deportivas como el CrossFit, como la calistenia, como el atletismo y otras, que reúnen ciertas condiciones físicas que ya las tenemos, las entrenamos y nos dan unas facilidades. Por ejemplo, la gimnasia olímpica lo que tiene es que trabajamos mucho con el peso corporal y dominamos muy bien todo lo que es la fuerza, la potencia, la flexibilidad, capacidades que se entrenan a lo largo del tiempo. Y yo entrené 11 años y medio gimnasia olímpica, entonces desde chico, desde los 12 años que empecé a entrenar, mi cuerpo se adaptó a estar todo el tiempo caminando con las manos, haciendo lagartija, colgado de una barra, en las anillas, corriendo rápido, saltando.
Y la calistenia, en su principio, cuando yo empecé a practicarla, todo arrancó cuando yo tenía varios conocidos de otros deportes y subían videos a diferentes redes sociales. Y vi como una analogía, o sea, algo parecido que había en la calistenia, era que se colgaban de la barra, igual que los gimnastas, pero se colgaban con una mano y subían las dos piernas, como una escuadra, una L-sit. Y en gimnasia artística no se entrenaba específicamente eso. Nos colgábamos con las dos manos y hacíamos una serie de 1 minuto 20 segundos, 1 minuto y medio, con calleras, pero eran más que nada posturas con determinada técnica. Y en la calistenia era más que nada la parte de resistencia, la parte de circuitos, de dominadas y de diferentes ejercicios. Entonces me empezó a llamar la atención, porque yo dije, lo puedo hacer, eso, no lo entreno, pero me gusta, porque es una parte un poco más física, no tanto de hacer series y circuitos de competencia, sino repeticiones, diferentes ejercicios, más circuito funcional viene a ser. Y ahí fue cuando me empecé a juntar con varias personas que entrenaban calistenia y me dijeron, mirá, hay una competencia de resistencia. Le digo, yo creo que ubico eso, he visto por el CrossFit o por la tele, por internet, que ponen 10 ejercicios con diferentes repeticiones, ¿no? La artija, después tenés que saltar, después haces abdominales, después te colgás de la barra, y el que termine antes gana. Y yo dije, no es por competencia, pero me gusta, quiero probarme. Siempre fui a exigirme. Lo que mucha gente no sabía, y yo tampoco en ese momento, esto fue mi primera competencia de calistenia, en 2017, que la gimnasia y la calistenia tienen esa diferencia. En gimnasia no se suele entrenar la resistencia. Esto quiere decir, no solemos estar tantos minutos haciendo determinada cantidad de ejercicios. Somos más explosivos, más rápidos, más potentes. Podemos saltar alto, podemos saltar largo, podemos correr 100 metros, 200, más o menos rápido, pero no corremos 1 kilómetro, 2 kilómetros todos los días. Sí en la pretemporada, como parte de preparación, pero cuando competimos no entrenamos eso. Y en la calistenia habían 20 dominadas en la barra, 30 lagartijas, saltar 20 veces, y me gustaba, y de repente yo me cansaba mucho. Yo era una de las personas más rápidas al principio, pero después de 1 minuto o 2 mi cuerpo no podía. No tenía ese tipo de entrenamiento. Ahí fue cuando me fasciné y dije, no es tan fácil como parece. Y ahí la gente me dijo, bueno, si te preparás, puedes empezar a competir, puedes seguir. Y me interesó mucho empezar a hacer esa modalidad con la cual yo arranqué la calistenia, que son circuitos de resistencia. Ahora vos nombraste recién de que te habías conectado con algunas personas que practicaban esta disciplina ya acá en Uruguay. Acá en Uruguay, ¿hay alguna federación, alguna institución que los agrupa a todos los que practican la calistenia? Bien, voy a entrar un poco rápido en el tema porque se relaciona con lo anterior. La Federación de Calistenia se está formando hace un tiempo. Yo más que nada soy atleta y entrenador. Me encargo de entrenar y de entrenarme para las competencias. Y para formar y educar a personas, no solamente al deporte, sino los valores y para el deporte en general. No estoy muy metido en la federación, pero ¿qué pasa? Cuando volví el sudamericano y me enteré que había clasificado al mundial, que volví el jueves pasado, fue en Letonia, en Riga, yo tenía que asesorarme porque yo, al ser ex gimnasta de la selección, tenía un poco de conocimiento sobre los viajes, sobre los vuelos, sobre los hoteles, sobre los pasos necesarios para que un atleta de determinada disciplina o deporte pueda recibir apoyo o recursos del Estado o de entidades públicas que puedan fomentar el desarrollo, ya que el deporte en nuestro país es considerado cultura debido al Ministerio de Educación y Cultura. Y también el organismo encargado de destinar recursos, en ese momento era la SENADE, Secretaría Nacional de Deporte. Esto quiere decir, yo volví de Argentina, en el sudamericano, y fui a la SENADE. Y dije, o sea, primero te clasificás en el sudamericano y después vas a la SENADE. Exacto, yo Bien. En Argentina, el 1 y el 2 de julio, quedé campeón sudamericano de esto mismo, un circuito de resistencia. De calistenia. Exacto, era un circuito en el cual había que hacer determinados ejercicios. El que terminaba en menos tiempo clasificaba al mundial, que te decía, Letonia 2022. Yo entrené para eso. Y aparte, hay diferentes modalidades en la calistenia. Yo también competí en lo que es street lifting. La calistenia, o también llamado a veces street workout, viene en inglés, es entrenamiento callejero. Es lo que vemos por las calles, como decía antes. Dominadas en la barra, fondos en paralelas, lagartijas, sentadillas, el cuerpo completo. El street lifting
que lifting es entrenamiento lastrado o pesado en inglés, se le agrega peso al propio peso corporal, con un cinto, con un chaleco. Lo que hablábamos recién. Exacto. La modalidad hoy en día que es conocida en Argentina, en Estados Unidos, en un mundial, en un sudamericano, es con un cinto. Se pone un cinturón, se calibran las pesas, se pesan formalmente antes, pesan al atleta, y normalmente en Sudamérica es, como hablamos, hay dos diferentes clasificaciones. Más 75 kilos, menos 75 kilos. En otros países, breve paréntesis, se hace por menor cantidad de peso. Esto quiere decir, hay, por ejemplo, en España tengo entendido que se hace de 60 a 63 kilos, 63 a 66, hasta 69, 72. Las brechas son más cortas. Exacto, digamos. es parecido a judo y algunos Sí. deportes de peso corporal que, como hay tanta cantidad de atletas, se puede permitir, por los sponsors, por los premios, dar mucha categoría de peso. En Uruguay somos muy pocos que competimos comparado con Brasil, con Europa, que hay cientos de atletas en algunas competencias de ciudades, no nacionales. Y sudamericanos ni hablar, o europeos, que son mucha cantidad. Entonces yo ahí también competí en street lifting, que era más que nada la sumatoria. Lo que importaba era fondos o dip en paralelas, o sea, uno se pone en las paralelas y tiene que demostrar que llega a 90 grados, sube, extiende los brazos, espera medio segundo y a la señal del juez baja de vuelta y sube. Se le agrega 48 kilos al propio peso corporal. Y en las dominadas o pull-up es lo mismo, pero se le agrega 32 kilos según el reglamento. Yo ahí quedé segundo en mi categoría en Sudamérica, por la sumatoria, pero conseguí un récord sudamericano. Yo hice la mayor cantidad de fondos de mi categoría y de todas las categorías, porque gente más pesada tampoco pudo levantar lo que yo hice. Y ahí me dijeron, bueno, habían dos modalidades para clasificar al mundial. En el circuito, que lo ganaste, y en street lifting. Y como yo quedé segundo, pero mi marca era muy buena, yo tenía unos conocimientos de que mi marca se asemejaba mucho a una marca mundial, y yo dije, me interesaría competir también en esto. O si puedo, si tengo que elegir, en street lifting. Y me dijeron, perfecto, vamos a hablar porque tenés una marca muy buena, ya te conocen, no competiste hace muy poco en realidad, sos ex gimnasta y tu nombre en el mundo y tu disciplina es muy conocida. Por lo cual me dijeron perfectamente, podés competir en las dos. Así que cuando fui al mundial, justo en el mundial me dijeron que eligiera. Que puedo competir en una sola por la modalidad de ellos. Ellos tienen un reglamento que decía que bajo su experiencia, un atleta tiene que elegir en cuál compite por la especificidad. Ellos tienen en cuenta su experiencia, yo tengo en cuenta la mía. Yo entreno hace muchos años un montón de cosas diferentes con mi peso corporal y con otras modalidades. Soy capaz de dominar mi cuerpo en un montón de formas. No quiere decir que pueda ganar en todas. Es prácticamente imposible o muy complicado ser bueno en todo. Mismo porque el principio de especificidad, cuando uno tiene que dedicarse plenamente a determinadas capacidades físicas, por el tiempo y el desgaste físico y mental que tienen, no da el tiempo para dedicarte a otras, y porque otras entran en conflicto con lo que realmente uno busca. Por ejemplo, la persona más fuerte no puede ser la más resistente. La persona más veloz no es la más resistente. O en alguna disciplina se entiende como que el mejor nadador no es el mejor corredor. Las fibras del cuerpo, las horas destinadas, no van acompañadas. Y mismo hay otros atletas que entrenan la misma cantidad de horas que vos, o más incluso, pero se dedican solamente a una. Y si vos te dedicas a dos, como que perfectamente él va a tener una ventaja. Entonces yo tuve que elegir competir en street lifting. Con lo cual yo en Sudamérica quedé segundo en la sumatoria. En el mundial se le agregaba un ejercicio más corporal. Y ahí fue que quedé campeón mundial en la sumatoria de street lifting combinado con otro ejercicio más. O sea, vos saliste campeón sudamericano en julio y en agosto saliste campeón mundial. Exacto. Es así de corto fue el tema, rápido. Sí. Muy bien. Nos habíamos quedado en el tema de la federación acá en Uruguay, si ellos intervinieron, digamos, tuviste que ir, presentarte, ¿cómo funciona ese sistema? ¿Ellos te hacen un seguimiento? ¿Cómo es? Yo cuando fui, me presenté, sabían que yo como ex gimnasta había viajado a China varias veces por un acuerdo entre gobiernos y mediante la CENADE. Había viajado al Mundial de Alemania, había ido a Sudamericanos, a Juegos Sudamericanos, a Panamericanos especialistas. Estuve entrenando en Colombia también, en Brasil, en diferentes países. Pero siempre con la gimnasia olímpica. Exacto, siempre con una federación. Ahora estabas en otra disciplina.
siempre con la Federación Uruguaya de Gimnasia. Yo tenía entendido que cuando uno va a competir por la federación, por el país, Claro. no solamente por el club, uno viaja con el técnico, uno viaja con el presidente de la federación, uno viaja con un delegado, Con alguien. con varias personas Sí. que están destinadas a Representar al país. Exacto, y a tener todo un recuento de lo que son las formalidades, porque en algunos deportes, por ejemplo atletismo, gimnasia, vas con un equipo deportivo, vas con una malla que representa a tu país, una bandera, un número de personas. Vos tenés un número en el cual te acredita, tenés una acreditación que tenés que ir a un hotel, a una comida, a una bienvenida, a un reconocimiento, a determinados eventos. La calistenia en Uruguay es un poco nueva y en el mundo también. Entonces yo quería asesorarme de cómo yo, Gerardo, cuando fui a competir yo fui a competir a representar a Uruguay, pero literalmente yo en Argentina no fui de parte de Uruguay en realidad, porque yo fui con una bandera, fuimos con amigos, pero no representábamos Como que te a una largaste asociación, solo, claro. a una federación, porque no había. Y cuando volví me dijeron, se está haciendo la Federación Uruguaya de Calistenia. Te podríamos apoyar si la federación está consolidada y ahí vemos cómo destinamos recursos, cómo estudiamos el tema. Y ahí, claro, yo principalmente dije, yo averigüé los vuelos, averigüé el hotel, averigüé la comida y sé que si ustedes necesitan que la federación me apoye, no puedo viajar solo. Por más de que yo sea entrenador y atleta, yo cuando voy a competir a otro país soy atleta. Entonces, podría perfectamente ir como atleta y nadie que venga como entrenador, porque yo entreno bajo mi responsabilidad. Sería mejor igual tener un entrenador, lo cual a veces consulto con mis compañeros de trabajo o gente que está más capacitada que yo. Pero sí o sí capaz que tendría que ir el presidente de la federación conmigo. Es un mundial. Claro. Yo fui un sudamericano, igual me costeé los pasajes, me costeé todo, pero era también, no tuve que pedir permiso como para fijarme a ver qué podía hacer o bajo qué consideraciones. Y me dijeron, mira, te recomendamos ir a hablar al MEC, Ministerio de Educación y Cultura, que se encarga de, Bien. en el piso 7 y en el piso 10, lo que es las federaciones, cómo legalmente se constituyen. Yo tenía un desconocimiento muy grande y lo sigo teniendo. Entonces cuando fui al MEC, esto fue el 15 de julio. El viernes 15 de julio yo fui al MEC y dije, bueno, hablé con varias personas, me dijeron que venga para acá. Y me dijeron que en asuntos constitucionales y varias cosas más, se estaba formando la federación que se estaba a punto de firmar por el Ministerio de Educación, el Ministro de Educación. Y que si esperaba un par de horas más, eran las 3 de la tarde, cerraban a las 4 o 5. Yo dije, no tengo problema en quedarme acá esperando o en preguntar y en asesorarme bien, porque tengo un mundial en 5 semanas. Claro. Yo tengo un mundial... Y estaba justo en la transición de que se iba a formar la federación o no. Y me dijeron, se está firmando ahora la federación. O sea, se hicieron todos los pasos adecuados, el ministro está a punto de firmarlo. Me dijeron, te pasamos un número de expediente, podés llamar, podés mandar un mail o podés venir el martes. Y yo pensando, ¿por qué el martes y no el lunes? Yo no estaba pensando bien, porque me dijo, el lunes es el 18 de julio. Y Claro. julio la Constitución, dije, Claro. feriado no laborable. Así que el martes a primera hora fui. Y me dijeron, como te dijimos, estaba firmada ya, estaba en una reunión, en una asamblea, el ministro. Así que está firmado acá, te damos una copia también. Ya después se le va a mandar a una especie, no me sale el nombre ahora, es una sigla parecida al DGI, que se encarga de las formalidades de escanear todos los documentos para después que vayan formalmente a la CENADE, diferentes organismos gubernamentales, para destinar fondos, recursos y estudios para atletas de diferentes disciplinas, no solamente la calistenia. Ahí concurro de vuelta a la CENADE con la carta firmada y me dijeron, bien, está hecha la Federación Uruguaya de Calistenia el 15 de julio de 2022. Y dije, bien, estamos a 19 de julio, casi 20. Yo viajo, tengo que estar compitiendo el 20 y 21 de agosto. Realmente no sé qué tengo que hacer ahora. Si ustedes se encargan de preguntarme, de pedirme los contactos, hablar con... Organizar el itinerario, lo que sea. Exacto. Y ahí me dijeron, bueno, en este momento se hizo el primer paso. La consolidación de la Federación Uruguaya de Calistenia. Quedan un montón de cosas por hacer, asuntos legales y jurídicos, y yo dije, ¿yo puedo adelantar algo? ¿Yo en este momento puedo ser de ayuda o simplemente tengo que esperar? Porque realmente depende de ustedes y diferentes organismos que tienen sus metodologías de trabajo y sus tiempos. Y me dijeron, bueno, pasanos tu celular, pasanos tu mail, después nos contactamos a ver cómo podemos. Pero estas cosas llevan tiempo. Y yo sé que a veces un viaje que solamente el pasaje cuesta más de $2.000,
más la estadía, más el hotel, más un montón de trámites, no es poca cosa. Y yo dije, claro, si yo viajo solo me costaría cerca de $3.000 todo. Si solamente una persona más me quiere acompañar... Ya son 6. Exacto, mínimo, por 100.000 decir algo de dólares. que sí, $5.500 o más todavía. Sé que es bastante caro para mí o para alguna persona. Diferentes organismos tal vez se les pueda hacer un poco más fácil, pero siempre entiendo que tiene que estar bien justificado. Tiene que estar los papeles en la mesa. Claro, Por más claro. que tenga el pasaje, por más que tenga todo, Los alguien comprobantes de todo. alguien tiene que ir conmigo para asesorarme y para decirme, che, voy contigo a tal hora, me aseguro de que sea una competencia formal. Como si fuese un delegado, digamos, que representando al país como en cualquier disciplina, que hay delegados. Exacto, entonces me dijeron... ¿Qué día, qué hora competís, en qué lugar, los traslados, todo? Todo. Y mismo esta Federación Mundial que tiene hace un par de años que se maneja diferente a otras, también se encarga de diferentes temas y otras federaciones se encargan de otros. Por ejemplo, esta federación, yo me enteré también antes de viajar, un mes y medio antes, los premios no eran efectivos, no se manejaban de esa forma. Esto quiere decir que si vos ganabas o estabas en el podio, no había ninguna retribución monetaria. Aparte, el viaje tenía que pagárselo cada atleta. Ellos no se encargaban de los trámites de la visa o de otras cosas. De lo que sea. Simplemente te decían que te podían mandar una carta de invitación, por así decir, pero no te podían asegurar nada. Te decían simplemente, si tu país exige visa, consúltalo. Si tu país te pide algún trámite más, consúltalo. Vas a venir si querés competir acá. No podemos hacernos cargo ni de hotel, ni de comida, ni de traslados, pero conseguimos un hotel con un precio un poco más barato del normal, porque es el hotel oficial de cuando La uno viaja por competencia. una federación, exacto. No es que se alquila el hotel para todos, sino que se hace una especie de arreglo y dicen, mirá, organizamos un mundial, somos una federación, se inscribieron ya 150 atletas. Como que hay un beneficio extra si sos atleta que va a participar en esa competencia. Exacto, y el hotel da un descuento con desayuno buffet y te decían, bueno, perfecto, acá está el hotel oficial de la competencia. Y básicamente dije, bueno, tengo 4 semanas para reunir el dinero, para ver por qué mecanismo yo puedo viajar y cómo me aseguro de al viajar solo poder valerme por mí mismo y tener todas las seguridades que no me puede pasar nada. Ahora, para ir cerrando un poco, contanos un poco si te pidieron al final la visa para ir a Letonia, qué es lo que nos trajiste. La gente que está mirando por YouTube nos puede ver los premios, las condecoraciones que trajo Gerardo. ¿De qué se trata? Bien, básicamente, por suerte... Ahí. ¿A qué cámara, Maro? Me gusta hacer esta pregunta porque me siento en televisión. ¿A qué cámara, Maro? ¿Se ve bien ahí? Ahí se ve bien. Esta es la medalla que ganó Genaro. Gerardo. Y el premio lo tiene ahí al lado suyo. Básicamente, cuando me asesoré y pregunté en el consulado de Letonia acá en Uruguay, me dijeron que no hace falta visa de Bien. Uruguay para Letonia. Con solamente el pasaporte uruguayo con un vencimiento de 6 meses alcanzaba. Obviamente me dijeron, se recomienda el seguro de salud, tener las vacunas, por las dudas cuando ingreses al país de vuelta, una declaración jurada. Yo llené todos los papeles y dije, bien, ahora tengo que fijarme el tema del pasaje porque me dijeron, una cosa es ir a Letonia, que es un país muy chiquito, yo iba a Riga, la capital. Otra cosa es si vos tenés que pasar por Inglaterra, si tenés que pasar por Holanda. Si Claro, los tenés que países pasar de por- tránsito, de escala. que uno sí o sí tiene que demostrar que tiene el pasaje de ida y de vuelta. Uno en determinados países, por lo que tengo entendido, no es que sea un reglamento, se pide de acuerdo a consideraciones especiales. Te pueden decir, mostrame a qué venís. Venís a competir, tenés carta de invitación, Claro. pasás por acá, tenés el pasaje de la vuelta, tenés el dinero como para Ahí, volver a tu ahí, país. bueno, ahí volvemos al punto de la federación. En esas circunstancias, alguien que, digamos, esté encargado, represente de la Federación de Calistenia de Uruguay, resuelve todos esos problemas con mucha facilidad porque justamente demuestra que van a competir, compiten y vuelven, digamos. Eso facilitaría mucho toda la parte burocrática del viaje. Y es más o menos de lo que vos estabas explicando. Todo eso lo tuviste que hacer solo, por lo que estamos escuchando. Exacto, tuve que asesorarme para ver realmente cuál es la forma legal de hacer las cosas. Uno simplemente podía, y hasta era un poco más sencillo, volver de Argentina,
hablar con unas cuantas personas, pedir dinero o Claro. juntar la forma de los recursos, Y ya está. pagarme el viaje y rezar o decir, bueno, che, Vamos, no vamos. capaz que llego, capaz que no. Claro. Porque una cosa es tener un pasaporte, tener el dinero, y otra cosa es que te digan, demostrar que venís a competir a un mundial. ¿Por qué país venís? ¿Quién se asegura de que formalmente vas a competir? Y mirá, yo me inscribí en un mundial. Tengo el pasaporte y tengo los mensajes de una federación mundial. Yo, mismo en el reglamento del mundial, cuando lo leí, decía literalmente, en la página de wswcf.org, que es World Street Workout Calisthenics Federation, decía que los campeones de los circuitos de las competencias iban a representar al país en el cual permitían la clasificación al mundial o al país en el cual se compitió, hablando en uruguayo. O representabas a Uruguay o Argentina, porque O a ahí, Chile. o ahí saliste porque ahí saliste campeón en O a Argentina. Chile. Yo soy un uruguayo que viajó a Argentina en una competencia organizada por Chile. Ajá. O sea, existían las tres posibilidades. Y yo creo que en realidad existían dos posibilidades. Uruguay no estaba en tela de juicio porque si Uruguay no tiene federación, Claro, no tenía en ese si momento. Uruguay no estaba justificado que yo representaba a mi país, si nadie decía, che, vas por Uruguay a competir, sos uruguayo, sí, pero en tu país, en tu deporte, tu práctica deportiva, o sea, vos literalmente sos una persona que viajaste a otro país y ganaste una competencia sudamericana. Sos campeón sudamericano Sin que haya federación de esa disciplina en tu país. sin que haya un reglamento, Un reglamento, una un oficialidad estatuto. que te digan, viajaste por nosotros. Qué O sea, difícil todo. y no fui el único, no es que Qué difícil todo. Gerardo fue y ganó un sudamericano. Tengo varios amigos también que fueron conmigo a Argentina. Yo les dije, vengan a este sudamericano porque está bueno. Es en Buenos Aires, no es tan caro ir. Es barato Buenos Aires. Tengo familia en Buenos Aires, tengo amigos que me quieren mucho. Que me dicen, vos, quedate a dormir acá o pedimos unas pizzas. Mirá que por más que sea barato el transporte o los hoteles, estamos cerca del gimnasio, podés venir a quedarte cuando quieras. Hay una gran hermandad, hay unos buenos valores. Por más que una vez se ríe y dice no, que los argentinos son más creídos, o que los uruguayos somos más soberbios, orgullosos. Por lo menos en mi experiencia de gimnasia y de calistenia, tengo muchos conocidos y mucha gente de buenos valores en Argentina, como en muchos países. Hablo de Argentina porque fui varias veces. Ahí fue donde competiste, clasificaste. Un breve paréntesis, yo en 2019 fui al Mundial de Gimnasia Artística. Fui el tercer hombre en ir a un mundial en la historia de Uruguay, en Stuttgart, Alemania, en octubre. Cuando volví, estuve una semana sin entrenar y seguí haciendo gimnasia olímpica. Me enteré que al mes, o sea, los primeros días de diciembre, se hacía una competencia en Uruguay que se llama Rampage, que era esta modalidad de competencia. Era una especie de sudamericano, con varias competencias. Yo competí en todas. Ese sudamericano también te clasificaba, como yo ahora también clasifiqué para Chile dentro de 2 meses, se clasificaba de vuelta para ir a Chile, que yo no tenía muy entendido porque yo no competía muy bien en calistenia. Yo solamente iba y me gustaba competir. Volví del Mundial de Gimnasia, me preparé y yo gané un par de medallas, salí campeón en el Rampage de diciembre de 2019. Vinieron argentinos, vinieron chilenos, vinieron gente de otro país. Y me dijeron, vos tenés un nivel muy bueno. ¿Cómo entrenás? ¿Cómo haces esto? Y digo, yo no entreno esto. Yo hago gimnasia olímpica. Yo hago esto en mi pasatiempo. Me gusta hacer un paro de mano, me gusta hacer una plancha, me gusta poner un poquito de peso, pero yo no entreno esto. Yo entreno 3, 4 horas por día, hace 11 años, de lunes a viernes. Gimnasia olímpica. Suelo, arzones, anillas, salto, paralelas, barra. Y ahí me dijeron, che, el mes que viene, en enero de 2020, casi pandemia, que se decretó en marzo, Sí. me dijeron, venite a Argentina que hay un circuito de resistencia, que vemos que sos muy bueno, y hay también un poco de street lifting. Y dije, bueno, yo voy a ir, porque es en Buenos Aires, tengo conocidos. Fui y ahí gané el circuito de resistencia y quedé segundo en street lifting. Y gané unos premios y todo, y ahí me gané mucha consideración y mucha gente que me dijo, che, sos muy bueno, agregame a la red social, hablamos, no sé qué. Se decretó la pandemia después, 2 meses después. Tuve un año así entrenando en mi casa, en el Palacio Legislativo, por ahí. Luego, al siguiente año, fui a Argentina de vuelta a competir, en octubre, hace unos cuantos meses. Ujú. Y ahí también quedé segundo en street lifting y me dijeron, vos, pero seguís viniendo y seguís ganando, andás muy bien. Y ahí me dijeron, che, el año que viene capaz que hay un sudamericano, nos gustaría que vengas. Yo dije, yo voy a venir de cabeza y no voy a venir solo. Estas 2 veces vine solo. Ya no quiero venir solo de vuelta. Por más que me guste competir o me guste ganar, me guste entrenar,
me gusta que la gente sepa que puede llegar muy lejos, así como yo llegué. Porque yo, repito, yo no entrenaba específicamente de esto. Fui muy buen atleta durante muchos años, pero mucha gente con menos entrenamiento que yo pudo llegar a lo que yo llegué y me ganaba en algunas cosas. Y dije, vengan a entrenar conmigo o por su parte. Ahí fue cuando el mes pasado fuimos a Argentina, éramos como 7 personas y sacamos todos muchas medallas. Para los que no conocen a Gerardo, ¿te gustaría dar tu red social? No sé si tenés videos en Instagram o en sí, Facebook. Mi red social que uso más que nada es Instagram. Es Gera_Cabrera A, con doble A al final. Ahí tienen historias destacadas mías, de mis alumnos, los combos que me gusta hacer de plancha, circuito de resistencia, un montón de modalidades de gimnasia, y también tengo videos míos o historias que subo siempre de experiencias mías y mis entrenamientos. Gera_Cabrera A. Con doble A al final. Con doble A al final. Bueno, los que estén interesados en ver o por lo menos adentrarse en lo que es este mundo de la calistenia, nosotros ya lo hemos hecho en la producción para recibirlo, verdaderamente se van a sorprender porque también hay algunas como haces como acrobacias también y Sí, con sí. estos dispositivos de madera, estuve viendo que En las paralelas, sí, te sí. te parás sobre ellos. Bueno, revísenlo porque les va a interesar a las personas que desconocen de la calistenia, como era yo antes de recibirlo. Gera_Cabrera A, Cabrera con doble A al final. Ahí van a ver todo el material que sube el campeón del mundo de calistenia recién llegado de Letonia, habíamos dicho. Exacto. Así que agradecemos mucho tu presencia, que nos hayas hecho conocer esta disciplina deportiva que recién está comenzando en Uruguay formalmente. Antes se ve que había ya algo, pero ahora formalmente ya hay una federación constituida. Y te deseamos los mayores éxitos que sigas cosechando en tu trayectoria. Gracias a ustedes por invitarme, gracias por estar pendiente. Y estoy a disposición también para seguir contando mis experiencias, y no solamente las mías, sino de alumnos míos o de atletas que saben ahora, porque antes me escuchaban y me apreciaban mucho, me decían, pero vos sos un enfermo, vos entrenás mucho, vos podés ser campeón. Sí, yo fui campeón en cosas que no me gustaban mucho, que no entrenaba realmente, pero era muy bueno. Y quiero que la gente se dé cuenta de eso, de que se puede llegar muy lejos entrenando mucho menos que yo o mucho menos que cualquier persona, pero con constancia, con disciplina, con una mentalidad y una metodología, porque el objetivo es muy importante, saber hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos a ir, y lo segundo más importante es cómo hago para ir. Muchas personas pueden llegar a lo que yo llegué o mucho más, ya lo hicieron antes, lo pueden hacer ahora, y bueno, ahora con mis resultados y con resultados de mis amigos o de personas de otros países, saben que está a la mano hoy en día, no solamente mi disciplina, sino que otras disciplinas hay gente que entrenando muy poco puede tener resultados muy buenos con sus beneficios, no solamente de medallas, de dinero, de sponsor, de viajar, que son muy buenos, sino de los beneficios psicológicos y los beneficios que tiene el deporte como para poder formar una vida un poco más sana y un poco más alegre, no solamente entrenar, competir, muchas repeticiones, muchas series, mucho sufrimiento, cansancio, sudor, es verdad, es una parte muy importante, pero lo otro es que uno disfruta después el haber logrado objetivos, el haber conocido experiencias, culturas, viajar y entender un montón a otras personas y a otras formas de vida que no son simplemente la vida cotidiana, de enfocarse en trabajar o en estudiar, sino que yo fomento siempre ser una persona muy completa, tanto en el ámbito de estudio, de entrenamiento, como de trabajo, y nunca creerse que uno, por ser campeón o por estar recibido de cualquier estudio, tiene que dejar de entrenar o tiene que dejar de estudiar o tiene que dejar de trabajar, porque la información sigue siendo cada vez nueva, hay cada vez más formas de conocimiento y hoy en día tenemos internet en todos lados, tenemos mucha información y es nuestro deber, por así decir, nuestro poder y nuestro deber estar cada vez más atentos a las diferentes formas de aprender, de entender, de estudiar, de ayudar y de dejarnos ayudar por los demás. Muy bien, este es el mensaje que compartió con todos nosotros Gerardo Cabrera Semerlián, a quien le agradecemos la visita, que ha tenido la gentileza de acercarse hasta la radio. Lo vamos a despedir con un tema musical, Cari, ¿te parece? Sí, así es.